Compraron mucho alcohol, compraron cigarrillos y en ese departamento tuvieron sexo. Era una fiesta, como decían, bueno, sentían que eran los reyes de la vida. El doctor Janusz Lewczuk me recuerda un poco al profesor Wilczur de El Curandero, también lleno de dedicación por la descripción de todo lo que decían de él sus colegas, lo que decían los pacientes, lleno de entrega, una persona exigente no solo con los demás, sino también consigo mismo, un médico de verdad. Los invito a ver otro episodio, gracias. Ve episodios normales y especiales sin anuncios en Hiro Hiro. ¿Qué diagonal? ¿Patrulla criminal? El doctor Janusz Lewczuk nació el 21 de febrero de 1954 en Radzin Podlaski, una ciudad bastante grande, de unas 15.000 personas a unos 60 kilómetros de Lublin. Él estudiaba muy bien, creo que desde el principio ya tenía esa inclinación médica, sabía que simplemente iba a curar a las personas. Ingresó a la Academia de Medicina en Lublin y luego empezó a trabajar en el hospital especializado de Berzosov, era cirujano. Bueno, es una profesión sumamente difícil, diría que una de las más difíciles que uno puede imaginar, porque al cirujano siempre lo acompaña la muerte de alguna manera. A veces tiene que preguntarse si tomó la decisión correcta y sus decisiones tienen un impacto directo en si una persona simplemente vivirá. Es una carga psicológica increíble, es una profesión poco común. Yo diría que es difícil no volverse loco de alguna manera en esta profesión. El doctor Janusz Lewczuk halló una receta para eso. Él simplemente, cuando ya estaba harto de operar a los pacientes, se subía a su coche, ponía el bote en el techo del coche, tomaba las cañas de pescar y se iba a pescar. Esa era su pasión, era su escape, era algo que simplemente le ayudaba a encontrar ese equilibrio mental. Así fue ese día, el 2 de octubre, el doctor Lewczuk se subió a su Audi, puso el bote y se fue a pescar. Pero antes de que llegara el año 2005, antes la carrera del doctor empezó a tomar tal velocidad. Del hospital en Berzosov se traslada al Hospital Provincial Integrado en Siechanov. Eso fue en 1986. En 1987, un año después, obtiene el segundo grado de especialización, trabaja en el departamento oncológico, ahí sigue siendo cirujano, sigue siendo el jefe de la clínica oncológica y hasta 1993 se convierte en el jefe de cirugía general de ese hospital integrado en Siechanov. Los médicos y colegas, como mencioné, solo hablan de él en términos muy positivos. Un hombre que busca la perfección, un hombre que opera con una destreza excepcional, con ese talento y algo que es propio de un curandero. Eso me vino a la mente. Con una intuición quirúrgica increíble, como se describía en la película, eso también aparece en su trabajo. De manera similar, así hablan de él los pacientes, que es una persona que se entrega, capaz de realizar 3 operaciones al día. Y hay que decir que esas cirugías oncológicas son sumamente difíciles. Requieren no solo agilidad mental, sino también una enorme resistencia física, porque es estar de pie durante muchas horas junto a la mesa de operaciones, así que realmente hay que tener muy buena condición física.
Y los pacientes lo ven, lo aprecian, él viene, habla con ellos y los pacientes, al igual que sus colegas, simplemente le tienen un enorme respeto. En el año 2005, básicamente esa situación, tanto la del doctor como su situación personal y profesional, se estabilizan. Es un jefe de departamento respetado, es esposo, padre, en casa todo va bien. Por supuesto, la familia, la esposa se quejan de que nunca está en casa, pero también entienden que es una persona que tiene una misión definida en la vida. Así que, por un lado, por supuesto, lamentan que no esté, pero por otro lado lo aprecian por ser precisamente ese tipo de persona. En ese momento es principios de octubre, todavía tiene vacaciones, el último día de vacaciones, domingo 2 de octubre, le dice a su esposa que va a ir a pescar. A partir del lunes empieza el trabajo duro de siempre, así que va a recargar la batería para que esté llena. Regresará en la noche, irá temprano en la mañana a pescar y volverá en la noche. Normalmente y casi siempre iba al mismo lugar que es el lago Conti. Iba a un lugar llamado Januskovo, cerca de Niedzika. Era como, diría yo, un ritual y una costumbre. Se subía a su Audi gris, como dije al principio, metía el bote, las cañas de pescar, el termo, bueno, todo lo que un pescador necesita. Y recorría esos 100 kilómetros para ir a pescar desde la mañana. Como él iba ahí desde hace años, todos en la zona obviamente lo conocían, todos sabían que el doctor llegaba, sabían quién era, incluso hablaban de él cuando llegaba. Ese era como su apodo, pero no era con mala intención. Era algo, diría yo, un poco rudo, pero cariñoso, porque todos apreciaban al doctor, también sabían que él pasaba muchas horas pescando ahí. A veces venía varios días, a veces con un amigo, pero usualmente solo. También era así. Él pescaba durante muchas horas. Al atardecer sacaba la lancha, encendía una fogata en la orilla y ahí asaba sus pescados. Entonces ellos solo lo seguían. Algunos iban para intercambiar opiniones sobre el mundo, enterarse de lo que pasaba en el mundo, escuchar su punto de vista, y probablemente también algunos iban simplemente para aprovechar la consulta médica gratuita, porque sabían que era un excelente médico, así que también podían pedirle consejo. Otros venían porque sabían que el doctor les pediría que le hicieran algunas compras en la tienda, les daría unos cuantos lotis y no pediría el cambio. Las motivaciones eran diferentes, pero el hecho era que en el pueblo todos sabían que el doctorcito venía a pescar. El doctor era consciente de que esas personas a veces se aprovechaban un poco de él, lo sabía, pero también se daba cuenta de que la situación de la gente en lugares como Januskovo en ese momento era sumamente difícil. Esto es en Polonia, año 2005. Todavía estamos, diría yo, en una etapa de transición. Januskovo es una localidad agrícola donde antes había una granja estatal. La gente trabajaba y ganaba dinero. Cuando, como resultado de todos estos cambios en Polonia, la granja estatal dejó de existir, pues esa gente se quedó sin trabajo. ¿Qué podían hacer? Básicamente sin educación, no había trabajo cerca. Pues apareció el estancamiento, apareció la mera supervivencia, la frustración, y con todo eso, como suele pasar, también el alcohol. Así era, esa gente vivía al día, algunos ganaban algo, pero también se daban cuenta de que la realidad era que en la vida ya no podrían lograr mucho, porque ¿qué iban a hacer?
¿A dónde irían? ¿Dónde encontrarían trabajo? Eso también se transmitía ya a las siguientes generaciones. Los jóvenes crecían con esa misma convicción de que no les esperaba mucho en la vida. No, el doctor era consciente de que a menudo eran personas frustradas, personas pobres, personas que todavía estaban buscando algo en la vida. Quizá algunos, porque la mayoría ya se daba cuenta de que en esta vida probablemente ya no les iba a pasar nada interesante, pues ese tipo de personas iban a verlo y en ese ambiente se movía. Al ir allá, el doctor Leuchuk simplemente se desenvolvía en ese entorno. Pues ese 2 de octubre el doctor estaba pescando, de hecho salió en su bote y pasó muchas horas en el agua, pero no regresó a casa. La esposa empezó a preocuparse, comenzó a llamarlo, pero al parecer el teléfono estaba apagado. En eso tampoco había nada raro, porque el doctor solía apagar el teléfono para no espantar a los peces. Pero las horas seguían pasando, el doctor no daba señales de vida, así que la esposa empezó a llamar a sus amigos. Uno de los amigos se ofreció a ir con la esposa al lago e intentar encontrar al doctor. Así fue, se subieron al coche, recorrieron esos 100 kilómetros y llegaron a Yanuskovo. La esposa solía saber dónde montaba su campamento, pero ya estaba oscuro, es octubre, así que no encontraron mucho. Aunque la esposa suponía, no creía que hubiera pasado algo malo. Decidió avisar a la policía más tarde, porque tal vez de alguna manera lógica el asunto se aclararía. Fin. Camil, de 19 años, es uno de los habitantes de este pueblo. El chico, pues igual, básicamente sin perspectivas, no trabaja, no estudia. Por eso algunos se sorprendieron mucho cuando al día siguiente, el 3 de octubre, Camil llegó a la escuela en un Audi de lujo de color gris. Llegó a la escuela de su novia Patricia, se acercó a ella y le dijo que la invitaba a una salida romántica, que tiene un coche y también le mostró el dinero. Patricia se sorprendió un poco, pero pensó que era una gran oportunidad para divertirse. De hecho, se subieron al coche y fueron a Olsztyn, donde vivía el tío de Camil. Camil le pidió que le permitiera rentar un departamento en su casa. Así fue, Camil y Patricia compraron mucho alcohol, compraron cigarros y en ese departamento tuvieron relaciones sexuales. Era una fiesta, como decían, bueno, sentían que eran los reyes de la vida. En ese tiempo, cuando Camil y Patricia se fueron a Olsztyn, la esposa del doctor Leuchuk, al no ver otra salida, decidió avisar a la policía. Los policías llegaron al lugar, encontraron el sitio donde acampaba el doctor y empezaron a buscar en la zona. A unos 80 metros de la orilla, entre los juncos, vieron un cuerpo flotando. Sí, era el cuerpo del doctor, lo llevaron a la orilla. El médico determinó que el doctor murió, fue asesinado por golpes con algo parecido a un martillo o un hacha. Llevaron a un buzo al lugar, empezaron a buscar, también encontraron el bote, en el fondo el bote del doctor, y no muy lejos del bote también un hacha. No, todo apuntaba a que con esa hacha mataron al doctor. Comenzaron las inspecciones de todo lo que se encontró allí. Principalmente era el equipo del doctor. Se analizaban minuciosamente, buscando todo tipo de rastros, ya fueran biológicos o dactiloscópicos.
Y de hecho en uno de esos objetos pertenecientes al doctor se encontró una huella dactilar. No era la huella dactilar del doctor, sino de alguien completamente diferente. Resultó que era la huella de alguien que ya estaba en los archivos de la policía. El doctor estaba pescando cuando ya oscurecía y se acercó a la orilla. Él no sabía que todo el tiempo, desde los juncos de la orilla, lo observaban dos pares de ojos. Los ojos de ese Camil de 19 años, un chico alto, 1.85 metros fuerte, 90 kilos de peso, y el otro, más bajo, Andrzej, quien tenía una discapacidad intelectual. Ellos esperaban el momento en que el doctor llegara a la orilla. Cuando ya llegó a la orilla, empezó a sacar las cañas de pescar. Camil y Andrzej se acercaron a él y Camil le preguntó si necesitaba ayuda. El doctor no respondió y se dio la vuelta dándole la espalda. Entonces Camil sacó algo de debajo de su abrigo y golpeó fuertemente al doctor en la cabeza. El doctor tambaleó. Camil giró el hacha y lo golpeó por segunda vez, pero esta vez con el filo. El doctor cayó muerto al suelo. Cuando ese retrasado Andrzej vio eso, primero se quedó parado como hipnotizado y luego se asustó y empezó a huir gritando. Camil le gritó, lo detuvo en seco y de hecho se quedó parado. Le ordenó que regresara y ayudara a borrar las huellas. Antes de que arrastraran el cuerpo del doctor a los juncos, lo registraron y encontraron una cartera con 350 zlotys. Para ellos era muchísimo dinero, se llevaron ese dinero y, como dije, arrastraron el cuerpo del doctor a los juncos. Le hicieron un agujero a la lancha y la hundieron. En el mismo lugar también arrojaron el hacha y luego se subieron al auto del doctor y se fueron. Pero su partida fue tragicómica. Si no fuera por las circunstancias de esta historia, en verdad habría parecido gracioso. Ni uno ni otro, cuando Camil conducía, sabían manejar el coche, así que el auto arrancaba, frenaba, aceleraba y giraba de manera descontrolada. Era una conducción torpe de alguien que no tenía idea de cómo manejar un auto. Cuando iban tan torpes en ese auto, Camil se asustó de que Andrzej fuera a delatar. Siendo discapacitado mental, todo podía pasar. Le dijo que si hablaba, entonces lo mataría. Andrzej, a pesar de su discapacidad mental, lo entendía. Era consciente de eso. Sí, vio lo que acababa de hacer, que simplemente mató a una persona a sangre fría, así que le juró que no le diría nada a nadie. Camil todavía le dio 160 zloty y lo dejó frente a su casa. Camil no sabía que las huellas dactilares de Andrzej estaban en la base de datos de la policía y que los policías encontraron esas huellas en el equipo del doctor. Muy rápido llegaron a la casa de Andrzej, lo detuvieron, lo llevaron al lugar y Andrzej participó en una reconstrucción de los hechos. No, a pesar de que de alguna manera no está bien mentalmente, pudo mostrar diferentes tipos de detalles. No, esos detalles del asesinato solo podía conocerlos alguien que estuvo en la escena del crimen, así que no había ninguna duda de que él estuvo ahí. Habló sobre su participación, habló sobre la participación de Camil y comenzaron la búsqueda de Camil. Por supuesto, los policías también averiguaron bastante rápido quién era Camil y dónde vivía, que su novia es Patricia. Aún más porque ese juego de Camil y Patricia en ese departamento se estaba alargando
Ya llevaba varios días. Los padres de Patricia empezaron a preocuparse. Denunciaron su desaparición, así que ella también estaba siendo buscada. Los policías también averiguaron rápidamente que Camille fue por ella en un Audi gris. Todo indicaba que ese era justamente el auto del doctor. Se emitió una orden y comenzó la búsqueda. Ambos se estaban divirtiendo en ese departamento en la calle Grunwaldska, en Olsztyn, sin saber que estaban siendo buscados. Finalmente la policía los localizó. Cuando Camille salía del departamento fue detenido. Fue un asesinato muy sonado, en ese momento uno de los más notorios en Polonia, por lo que todos hablaban de ello. Llegaron al lugar estaciones de televisión, periodistas, pero también hasta el momento en que Camille fue detenido. Entonces un miedo pálido cayó sobre todos los habitantes de esa localidad. Simplemente tenían miedo, no conocían del todo los motivos, solo sabían que el doctor fue brutalmente asesinado, así que tenían miedo de salir de casa, porque decían, no se sabe quién de nosotros será el siguiente. La situación se calmó un poco después de la detención de Camille, después de que ambos, él y Andrzej, fueron detenidos. Pero tampoco del todo, porque Camille empezó a enviar mensajes desde la cárcel. Le pasó un mensaje a uno de sus amigos y en ese mensaje escribió claramente, de alguna manera estaba orgulloso de todo lo que estaba pasando, de todo ese alboroto, de ser el centro de atención. No dio a entender que volvería en toda su gloria en medio de todo esto y, como escribió, cuando regrese, todos los policías se esconderán en sus casetas por miedo. Así que la gente, a pesar de que fue arrestado, seguía teniendo miedo. También Patricia, su novia, tenía miedo, tanto que en la sala del tribunal, al verlo, simplemente se desmayó del susto. Patricia también tenía miedo, porque él le escribía cartas desde la cárcel diciéndole que si encontraba a alguien más, incluso después de 25 años, saldría de prisión y la mataría. Así que tenía de qué preocuparse. El mismo Camille básicamente no admitía haber matado al doctor, solo decía que le robó el auto. Ese auto fue hallado en una colonia de Olsztyn. Debió haber tanta sangre que parte de la sangre del doctor también quedó en su auto. Andrzej, discapacitado, fue condenado a 12 años de prisión. No tuvo una vida fácil en la cárcel, fue golpeado, humillado, fue abusado sexualmente, realmente tuvo una vida muy dura. ¿Cómo podría decir que Patricia pudo respirar aliviada? Porque resultó que Camille no fue condenado a 25 años, recibió cadena perpetua con la posibilidad de solicitar libertad condicional después de 40 años. Así que cuando salga ya tendrá 60 años. También está la pregunta, por supuesto, de si siquiera saldrá, si el juez le dará esa posibilidad, esa oportunidad, debido a sus amenazas, a su sed de venganza. No se descarta que simplemente termine en un centro para bestias. Seguramente el juez, al dictar esta sentencia, también era consciente de que Camille mató a una persona que salvaba la vida de otros. Si no hubiera muerto, habría salvado muchas más vidas. Por eso, la sentencia dictada en el tribunal de Olsztyn fue la más severa en esa provincia después de la abolición de la pena de muerte. La cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 40 años ocurrió por primera vez en Olsztyn en ese momento.
El propio doctor Liuchuk fue enterrado en el cementerio de Siechanov y ahí es donde descansaba. Mira episodios especiales, así como episodios normales sin anuncios en hirohiro.co Criminal Ni Patrol.